entender a dónde va el dinero de los impuestos es complicadísimo. Hoy vamos a meternos de lleno en el presupuesto de México, que es un auténtico laberinto financiero. La misión, seguirle la pista al dinero y descubrir a dónde nos lleva realmente. ¡Vamos allá! Vale, agarraos. La cifra con la que arrancamos es astronómica. 9,3 billones de pesos para 2025. Es un número que casi no cabe en la cabeza, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, es el plan financiero de todo un país para un año entero. Una auténtica barbaridad de dinero. Y claro, aquí llega la pregunta del millón, o mejor dicho, de los 9,3 billones. ¿A dónde va a parar toda esa pasta? Porque al final, seguirle el rastro al dinero es la mejor forma de saber qué es lo que de verdad le importa a un país. Y aquí, en este laberinto, nos topamos con la primera gran pista. Resulta que una parte gigantesca de ese presupuesto ya está gastada. Sí, como suena, antes siquiera de que empiece el año, ya tiene dueño. Son como unas cadenas presupuestarias que atan ese dinero, un gasto prácticamente intocable. Fijaos en esto. El presupuesto se parte en dos trozos. Por un lado, un 70% que es el llamado gasto programable. Ahí el gobierno, tiene cierto margen para decidir. Pero ojo a esto. El otro 30%, casi un tercio del pastel, es gasto no programable. Y esta es la parte clave, la que tenemos que entender sí o sí. Entonces, ¿qué demonios es este gasto no programable? Pues muy sencillo. Son facturas que hay que pagar por ley. No es que el gobierno quiera o no, es que está obligado. Hablamos de pagar los intereses de la deuda que se ha ido acumulando o del dinero que por ley hay que pasarle a los estados. No hay opción, se paga y punto. Mirad, para que lo entendamos todos, esto es como nuestro propio sueldo. Imagina que cobras 1.000, pero 300, se van directos a pagar la hipoteca y lo que debes de la tarjeta de crédito. Automáticamente. El dinero que te queda para la compra del mes o la gasolina es mucho menos de lo que pensabas, ¿verdad? Pues al país le pasa exactamente lo mismo, pero a una escala brutal. Y claro, con un trozo tan grande del pastel ya comprometido llegamos al gran dilema. El dilema de cualquier presupuesto, sea familiar o de un país entero. ¿Cuánto se gasta en el día a día, en mantener la tienda abierta? ¿Y cuánto se guarda para invertir, para construir el futuro? Pues bien, la respuesta es tremenda. La desproporción es salvaje. Mirad los números. Unos 8,3 billones se van en operar, en pagar sueldos, facturas y esas deudas de las que hablábamos. Y para invertir, para construir carreteras, hospitales, colegios, ¿cuánto queda? Apenas 1 billón. La balanza, es que casi no hay balanza, está totalmente volcada. Y si comparamos esto con otros países, la cosa se pone aún más seria. La inversión de México es un 2,3% de su economía. La media de los países ricos de la OCDE, bastante más alta. Y China, a años luz, con casi un 6%. Esto no es solo una estadística, ¿eh? Esto significa que el país se está quedando atrás en la carrera por el futuro. Tiene consecuencias muy, muy reales a largo plazo. Pero esperad, que la historia no acaba aquí. Porque el coste real de que funcione el Estado no está solo en esos 9,3 billones, no. Hay un coste oculto. Una especie de impuesto en la sombra que pagan las empresas y la gente de su propio bolsillo. El impuesto de la burocracia. A ver, pensadlo por un momento. Si tienes una empresa en México, en 2020 te gastaste, de media, casi 96.000 pesos. Y no en mejorar tu producto, no, sino en papeleo. En cumplir trámites. No te lo cobran en la declaración de la renta, pero es un impuesto en toda regla. Es un freno de mano puesto a la economía, sobre todo para los más pequeños. Y para el ciudadano de a pie, ¿qué? Pues más de lo mismo. El coste es directo. La típica mordida, la corrupción para que te hagan un trámite, todo eso sumó en 2023 casi 12.000 millones de pesos. 12.000 millones que salieron del bolsillo de la gente directamente para engrasar una maquinaria que debería funcionar sola. Pero bueno, todo esto, la mordida, el papeleo, es solo la punta del iceberg. Ahora vamos a sumergirnos en aguas más profundas. Vamos a hablar de las fugas masivas, de la corrupción con mayúsculas, la que se da en los grandes contratos, en los proyectos que valen miles de millones. Y para entender esto, hay una frase que es demoledora, que la corrupción funciona como un mecanismo de reasignación presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es solo que roben dinero, es mucho peor. Es que la corrupción se ha convertido en un sistema paralelo. Un sistema en la sombra que decide a dónde va de verdad el dinero público, pasando por completo de lo que pone en el presupuesto oficial. Y aquí tenemos la prueba. No son rumores, son datos de la propia Auditoría Superior del país. El Tren Maya, un sobrecoste de cientos de miles de millones. La refinería de Dos Bocas, el presupuesto se disparó por encima de los 13.000 millones de dólares. Y el caso de Segalmex, un desfalco de más de 15.000 millones de pesos. Los números marean, de verdad.
Esto no son errores, esto parece un patrón. Y ahora, sumemos. Solo el sobrecoste de estos 3 proyectos, solo lo que se gastó de más, son 673.000 millones de pesos. A ver, para que entendamos lo que significa esta cifra, es más dinero que todo el presupuesto de sanidad y el de educación, juntos. Lo repito, solo el sobrecoste de 3 obras es más que todo lo que se gasta en salud y educación para todo el país en un año. Es increíble. Vale, después de este viaje por el laberinto, ¿qué nos queda? ¿Qué significa todo esto para la gente que paga sus impuestos? Pues el balance final, seamos claros, apunta a un sistema con problemas estructurales muy serios. Vamos a resumirlo. Primero, un presupuesto atado de manos, rígido, con casi 1/3 ya gastado de antemano. Segundo, se invierte poquísimo, se gasta casi todo en el día a día. Tercero, una burocracia carísima, con un coste oficial y otro oculto. Y cuarto, una corrupción que no es anecdótica, sino que es un sistema en sí mismo, un agujero negro. En definitiva, es como meter mucho dinero en una máquina que al final te devuelve muy poco. Y con esto llegamos al final. Siempre se dice que el presupuesto de un país es el reflejo de sus prioridades, ¿no? Es donde se ve lo que de verdad importa. Bueno, pues después de seguirle la pista al dinero a través de este laberinto, la pregunta queda en el aire. ¿Cuáles son, de verdad, las auténticas prioridades de México?